Buenos días, chicos. El día de hoy en el área de ciencia y tecnología vamos a tener la oportunidad de saber cuánto podemos crecer en nuestra vida. Para ello, nos hemos trazado una meta: explicar que nuestro crecimiento depende de varios factores internos y externos. Veamos de qué trata. Bien, antes de iniciar el desarrollo de la actividad de hoy, vamos a recordar que en días anteriores indagaste sobre cuánto has crecido desde tu primera infancia. También aprendiste por qué crecemos y que lo hacemos por etapas durante parte de nuestra vida. A veces rápido y otras lento. Además leíste biografías e identificaste actividades saludables. En esta oportunidad aprenderás que hay muchos factores que nos ayudan en nuestro crecimiento y que hay límites de cuánto podemos crecer en cada etapa. Ahora sí, iniciamos nuestra actividad. Ahora vamos a empezar. Cuando averiguaste qué talla tenías a diferentes edades, te habrás dado cuenta de que los ritmos de tu crecimiento siempre han sido sorprendentes, porque a veces has crecido lentamente y otras muy rápido. ¿Te has percatado, por ejemplo, que este año creciste poco y el año pasado también? ¿A qué crees que se deba esto? Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Anota los datos en el cuadro que te adjuntamos. Estas preguntas son: ¿qué talla tienes en este momento? ¿Cuál es la talla de tu papá y la de tu mamá? Si tienes un hermano o una hermana mayor, ¿cuánto mide? ¿Qué talla esperas tener en el futuro? En el cuadro encontramos datos sobre mi estatura y la de mis familiares en centímetros. Ahí vas a tener que responder, ¿no? ¿Qué talla tienes en ese momento? Y el cuadro dice, mi talla en este momento es, ¿cuánto es tu talla? Ahí tienes que responder. Luego dice, la talla de mi papá es, la talla de mi mamá es, la talla de mi hermano o hermana mayor es, la talla que espero tener es decir, que espero tener en el futuro. ¿Ya? Entonces tienes que ir completando estos datos. Una vez que has completado el cuadro anterior, lee y copia en tu cuaderno la pregunta de investigación. La pregunta de investigación para el día de hoy es: ¿qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Escribe una o dos posibles respuestas para esta pregunta y al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. ¿Ya? Tus familiares te pueden ayudar a responder la pregunta. Pídeles que te digan qué creen que les hizo crecer. Escribe algunas ideas que te puedan ayudar a responderlo. Hazlo en tu cuaderno o en hojas de reuso. Organiza tus ideas antes de escribir, no lo olvides. Chicos, las ideas que has dado son muy interesantes, pero tú sabes que necesitas investigar más para dar una mejor respuesta y también para fundamentarla. Para que tú puedas investigar y dar una mejor respuesta, vas a elaborar un plan sencillo de la siguiente manera. Haz una lista de acciones que podrías realizar para responder. Por ejemplo, ordena las acciones considerando qué harás primero, qué harás después, etc. De modo que al realizarlas puedas obtener ideas y la información que necesitas para responder. Elabora también una lista de lo que tú necesitarás. Por ejemplo, una lectura, es decir, un texto, un video, una entrevista, etc. Si tú has seleccionado una lectura, ten en cuenta que debes averiguar los datos de la autor o del autor. ¿Sí? Por ejemplo, qué profesión tiene, dónde ejerce su profesión, cuál es el título del libro, artículo u otro texto que ha escrito, cuántas veces ha sido citado el libro o artículo. Son estas preguntas, ¿no?, que tú tienes que averiguar. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan,
y responder la pregunta de investigación planteada, te invitamos a leer la ficha ¿Por qué y cuánto podemos crecer? Esta ficha la encuentras en la sección de recursos de la plataforma. ¿Ya? Ahí la ubicas. Luego, al leer, te sugiero que analices lo siguiente. ¿Qué es lo que vas a analizar? Estas preguntas que las voy a leer a continuación. ¿En qué etapas de la vida se crece más? ¿En qué etapas se crece poco? ¿Crees que habrá sustancias especiales que nos ayudan a crecer? ¿Por qué lo crees? ¿La nutrición es un factor del crecimiento? ¿Por qué? Estas preguntitas hay que analizarlas en la ficha. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Bien, ustedes ya leyeron, ya analizaron, respondieron las preguntas de la ficha. Entonces, ya estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. En este caso, la pregunta es, ¿qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Para responder, compara la información que tuviste de la lectura con tus propias respuestas, es decir, tus respuestas iniciales, ¿ya? Compáralas y tienes que responder estas preguntitas. ¿Qué le falta a tus respuestas iniciales? Al comparar te vas a dar cuenta qué les falta a tus respuestas iniciales. También en qué están desacertadas. ¿Mm? Ahí te vas a dar cuenta. Luego escribe tu nueva respuesta y los argumentos nuevos o más completos con los que la sustentarás. Con la actividad, tú has podido informarte sobre lo siguiente, ¿verdad? ¿Sobre qué? Por ejemplo, crecimiento del feto, se refiere en condiciones normales, el crecimiento depende de la nutrición y el espacio en el vientre materno, es decir, el tamaño materno y del útero, pero no de la herencia. También sobre el crecimiento en la primera infancia. Depende, dice, de la nutrición con progresiva influencia de la herencia. Hay relación entre la talla de los padres y la que van alcanzando las niñas y los niños. También sobre la velocidad de crecimiento que se relaciona con el ritmo individual de maduración. A mayor rapidez de maduración, mayor rapidez del crecimiento. Y luego la hormona del crecimiento, ¿no? En sus iniciales GH en letra mayúscula, que esto asume progresivamente el control de crecimiento. ¿De qué más te has informado? A ver, sigamos leyendo. También nos hemos informado sobre el crecimiento en la segunda infancia. Esto depende de la herencia. El control del crecimiento está dado por la hormona del crecimiento. GH, letras iniciales en mayúscula que están entre paréntesis, ¿no? Aunque muchas otras hormonas participan, así como la vitamina D, ayudan a crecer también el ambiente y el ejercicio. El crecimiento es lento, solo de 5 a 7 centímetros al año. Luego, sobre el crecimiento en la pubertad. Esto depende fundamentalmente de la herencia, dice. El control del crecimiento está dado por los esteroides sexuales y la hormona del crecimiento. En esta etapa las niñas crecen entre 23 a 27 centímetros y los niños entre 25 a 30 centímetros. Entonces, esto es lo que nosotros nos hemos informado durante el desarrollo de la actividad. Pues yo te felicito porque has realizado la actividad que te hemos propuesto y estamos seguros de que hoy lograste aprender bastante. Este aprendizaje a ti te va a servir para saber más acerca de ti misma o de ti mismo y también de las personas de tu familia, de tu comunidad y también de tu país. Es muy interesante. Ahora con tu familia vas a organizar cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los factores que permiten que crezcamos y cuánto podemos crecer. Para ello van a realizar lo siguiente. Revisa en tus anotaciones el cuadro que elaboraste con tus datos. Tienes que revisar el cuadro, ¿ya? No te olvides. Has recogido información de la talla de tus padres y de tu hermana o hermano mayor,
con lo que ya tienes un referente que te permite saber cuánto puedes crecer considerando el factor de la herencia. ¿Qué talla calculas que podrías tener cuando termines de crecer? Anótala en tu cuaderno para darle o darla a conocer a tu familia. Ahora te invito a reflexionar a partir de lo siguiente. Erika y Brian, la niña y el niño que conocimos la semana anterior, han mostrado preocupación debido a que no saben por qué a veces crecieron rápido y otras lentamente. Como se puede ver en su tabla de crecimiento, Erika quiere saber también por qué a los 10 años empezó a crecer más que Brian. Por su parte, esto le ha preocupado a Brian, pues cree que se está quedando. Ayúdales a aclarar sus dudas. Para ello, con lo que has aprendido hoy, escribe una explicación sobre qué está pasando con el crecimiento de ambos. El texto que has leído en la ficha ¿Por qué y cuánto podemos crecer? Es una adaptación que hemos elaborado para ti, a partir de un artículo escrito por un profesional de la salud. Lee al final del texto los datos del autor y en tu cuaderno regístralos en un cuaderno como el siguiente. Quiere decir que los datos del autor están al final del texto y estos datos son los que tú vas a responder a partir de estas preguntas que observamos en el cuadro. Dice, datos del autor del artículo que ha servido de fuente para el texto que has escrito. Dice, ¿quién es el autor? Tienes que escribir el nombre del autor. ¿Qué profesión tiene? ¿Qué profesión tiene? Tendrás que escribirla. ¿Dónde ejerce su profesión? ¿Dónde lo ejerce? ¿Cuál es el título del artículo que ha escrito? ¿Cómo se llama? Luego, ¿cuántas veces ha sido citado este artículo? ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Cuántas veces hemos recurrido a ese artículo para poder informarnos más sobre por qué y cuánto podemos crecer? ¿Cuántas personas habrán citado ese artículo? Entonces, vamos a responder esas preguntas en el cuadro que observamos. Bien, ahora las actividades que tú vas a realizar en cuanto al tema que hemos tratado el día de hoy, cuánto podemos crecer en nuestra vida, son las siguientes. Ya tú estás en condiciones de escribir algo más completo sobre la pregunta de investigación. Para responder, compara la información que tuviste de la lectura con tus primeras respuestas. ¿Qué les falta a tus respuestas iniciales? ¿En qué estaban desacertadas? Vas a compararlas. Luego, escribe tu nueva respuesta sobre la pregunta de investigación. No olvides escribir 1 o 2 argumentos nuevos o más completos con los que sustentes tu respuesta. La pregunta, ¿qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Reflexionarás también a partir de lo siguiente. Erika y Brian, la niña y el niño que conocimos la semana anterior, han mostrado preocupación debido a que no saben por qué a veces crecieron rápido y otras lentamente. Como se puede ver en su tabla de crecimiento, Erika quiere saber por qué a los 10 años empezó a crecer más que Brian. Por su parte, esto le ha preocupado a Brian, pues cree que se está quedando. Ayúdales a aclarar sus dudas. Para ello, con lo que has aprendido hoy, escribe una explicación sobre qué está pasando en el crecimiento de ambos. También tienes que observar la tabla, ¿ya? Y luego escribirás una breve explicación. En la tercera actividad, el texto que has leído en la ficha ¿Por qué y cuánto podemos crecer? Es una adaptación que se ha elaborado para ti a partir de un artículo escrito por un profesional de la salud. Al final del texto están los datos del autor y esos datos tú los vas a registrar en este siguiente cuadro, donde vas a completar las preguntas que observas acá. ¿Quién es el autor? ¿Qué profesión tiene? ¿Dónde ejerce su profesión?
cuál es el título del artículo que ha escrito, cuántas veces ha sido citado este artículo. Completarás las preguntas que puedes leer. Y en la cuarta actividad, ¿qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad? ¿Cuáles fueron esas dificultades que se te presentó durante el desarrollo de la actividad de hoy? Y ante esa dificultad, ¿cómo tú pudiste superarla? ¿Cómo lo lograste? Es lo que quiero que escribas con tus propias palabras.